Estelita, buenos días. ¿Cómo amaneces? Eugenio, buenos días. Bien, muy bien. Azucena, muy buenos días. Oscar Jaramillo, buenos días. ¿Cómo amanecen? Nelly Craig, buenos días. ¿Qué más, Nelly? ¿Cómo vas? Sandrita León, buenos días. América Cárdenas, buenos días. ¿Cómo están las cosas allá en la Florida? ¿Cómo va todo? Buenos días, Pachito, ¿cómo vas? Doña María Quintero, muy buenos días. Martica, ¿cómo vas? Ivonne Noriega, buenos días. María Isabel Rojas. Luz Marina Vargas, muy buenos días. Rubí Carbonell, pues de Curramba la Bella. Don Gilberto Londoño, buenos días. John Muñoz, buenos días. Gladys Zúñiga, buenos días. Gracias, María Isabel. Lucho Meneses, buenos días. Fabián Forero, buenos días. Adalgisa Torres, buenos días, ¿cómo estás? Franklin, muy buenos días, mi hermano desde Caracas. Alejandra Delgado, desde Santiago de Chile. Don Fernando Giraldo, buenos días, mi hermano. Gracias. Señorita Sabana, muy buenos días. Nelly Maidonis, buenos días. Ana Lucía Castro, buenos días. Liliana Pacheco, buenos días. Buenos días. Mi esposa saludando. Ya casi no aparece en la cámara, no le gusta. Me gusta tener un bajo perfil. O sea que yo tengo un alto perfil. Pues. Paula Andrade Betancourt, buenos días. ¿Cómo sigues, hermana? ¿Cómo vas? Sofía Poveda, buenos días. Oh, en serio, wow. ¿Qué pasó? Ok, muy bien, excelente.
El esposo de Sofía, Franklin, salió hoy a fabricar unos paneles antibacteriales para construir hospitales para atender de la pandemia. Por favor, oremos para que Dios le dé sabiduría y pueda contribuir con la humanidad. Claro que sí, mi amiga, vamos a estar orando mucho por él hoy. Wow. Muy especial eso. Ana Lucía que te quiere mucho y te extraña. Alicita Rojas, muy buenos días. Lord Carrizales, muy buenos días. Que no estás conectado. Sí, todos. Hay 41 personas conectadas. Eve Sánchez, Celaya René, buenos días, ¿cómo están? Eve Sánchez, muy buenos días. Cestetni Crespo, buenos días. Y esposo, Verónica Londoño y esposo, buenos días. Elizabeth Romero, saludos a Fritz. Diles que salen un calor terrible acá, Dios mío. Lilian Álvarez, buenos días, mi querida y hermosa madre, ¿cómo amaneciste? Dayana Arias Montoya, buenos días. Amor, ¿cuándo fue que empezó la cuarentena acá? El 24. Vamos a esperar que más hermanos se conecten. Creo que hay algunos que tienen problemas para conectarse. Mauricio López, buenos días, mi hermano. Algunos están con... Espérate a ver. Daniel Eduardo, muy buenos días. Janet Talero, buenos días. Fabián Forero. Fabián, sí, ¿no? Paula Andrea Gudelo, muy buenos días. Mi hermosa Paula Andrea, qué bueno verte. Los extraño mucho. A todos, pues. Catalina Restrepo, muy buenos días. Mi Ana Lidis. Ay, que la extraño, que dónde estaba. Te extraño mucho, hemos extrañado mucho. ¿Dónde estaba? Janet Talero. María Félix Santiago, buenos días. María Eugenia Rojas, buenos días. María Eugenia, pues María Eugenia. Dorita, muy buenos días, junto con Don William, buenos días. Ahí está Michael, ¿no? Gracias, Malvita, pero no pude conectar. ¿Quién? Marta, que no sabe usar el... Dice que gracias, maldita, pero no pude conectar. Yo creo que es Malencita. Neris Ávila, buenos días. Ah, wow. Sonia Escobar, claro que sí. Vamos a estar orando mucho por ella ahorita. Sonia Escobar, también hay otra familiares de un hermano, del hermano que dirige la iglesia en Perú, que también está contagiado por el virus. Sonia Escobar. Claro que sí, vamos a estar orando mucho por ella. Jorge Enrique Betancourt, buenos días. Gonzalo Flores, buenos días. Marlencita Blanco, muy buenos días. Creo que Marta no se ha podido conectar, no sé si alguien le puede ayudar. Martica, de aquí de Medellín. Te Ya le enviaron el contacto.
Pronto no tiene Facebook Live. Pero está... No, pero es que por Facebook normal se puede ver. Mafe Díaz desde Bucaramanga, buenos días. Iván Hernández, wow, María Félix, ok, por Iván Hernández. También hay una lista que enviaron, obviamente supongo que no es completamente no está actualizada, creo, pero de los hermanos que se han contagiado en el movimiento, pues hay varios a nivel como global. Pero bueno, Rosa Aros de Merino, muy buenos días, pero vamos a estar orando por ellos. Creo que hay otra hermana que es enfermera en Boston que también está como... Es Celeste, ¿no? ¿Cómo sigue Celeste? ¿Alguien sabe de Boston cómo sigue Celeste? Dianita Saraza, buenos días. Y esposo, William Velasco, muy buenos días, supongo que estás ahí. Bueno, aquí en Colombia esta semana va a ser crucial, hermanos. Esta semana que viene, o sea, esta semana en la que estamos y la próxima, porque es el pico como tal de esta situación. Rubiel Arango, muy buenos días. Dianita, acá estoy, claro que sí. Yo sé que estás ahí. ¿Quién? William. Muy buenos días, Juan Garzón y familia, esposa desde Boston. Gina Marcela Jiménez. Y el querido amigo Oscar Figueroa, que es el esposo, está ahí al lado, me imagino, supongo. O está haciendo el desayuno. Diana Giraldo, buenos días. ¿Cómo estás, cuñis? Ella es mi cuñada. Diana Giraldo, la hermana de mi esposa. Joana Hernández o Marro, me imagino que es Marro el que está ahí. Marro y Joana, supongo. Tulia Inés, muy buenos días. ¿Qué más, Gina? ¿Cómo vas? Qué bueno saludarte, mi amiga. Fue bueno verlos ayer. Si alguien de Boston me puede decir cómo sigue. Oh, Mauro Rojas, mi hermano, buenos días. Si alguien me puede decir cómo sigue Celeste en Boston. Y si le pueden decir que estamos orando por ella, obviamente supongo que por teléfono, porque no se puede salir, obviamente. Lenín Vargas Barragán, muy buenos días. Creo que el hecho de saber que alguien esté orando por uno es muy significativo. Hace una gran diferencia. Don Rocha, este Lenin. Ay.
Buenos días a todos. Muy buenos, no. Ah, la memoria del cafecito, claro. Fanny Guzmán, buenos días. Junto con Omar y familia. Ok, Celeste está en cuarentena, muy bien, o sea, está en su casa. Cecilia Jiménez, Mauricio Izaza, muy buenos días. Paula Andrea Betancourt, buenos días. ¿Cómo sigues, mi amiga? ¿Cómo estás? Hemos estado orando por ti muchísimo. Que ayer oramos mucho por ella. Mariana Meneses, qué bueno verte. A esta señorita la conocí siendo una niña como de 4 años. Juliet Torres Bermúdez. Esas son buenas noticias para ella, pero malas para mí. Juliet, ¿cómo estás? Bueno saludarte. Muy chévere. Ella es una trabajadora de la salud, es fisioterapeuta. Es chistoso cuando uno conoce a un fisioterapeuta, se le despiertan todos los dolores en el cuerpo. Celeste está estable y sí, ella sabe que están orando por ella en Colombia. Ah, qué bueno. Es bueno, eso la anima. Es muy animante saber que están orando por uno. Da mucha fuerza eso. Ana Margarita Rueda, muy buenos días. Eso fortalece el alma. Sí, es que es serio, ¿verdad? Uno los conoce y empiezan los dolores lumbares, de las rodillas, ¿no? Especialmente los que estamos en gimnasio. Ah, tengo una lesión en no sé dónde. O se le despierta o se le pasa, una de las dos. Y cuando un médico también empieza a decirle todas las También está enfermedades. Omar y Nelly Varela, vamos a orar por ellos también. Omar y Nelly Varela. Familia marroquí. Ok. Familia marroquí. Yo ya me terminé mi café. Ay, papi, mala noticia. Este es mi pocillo favorito. Bueno, no es tan favorito. Pero tengo 2 pocillos favoritos. 3 pocillos favoritos. Uno de Boston, este que lo compré acá, y uno que me regaló mi hija. Rudy Somayoa. Tenemos que orar por los hermanos en Estados Unidos. Diego, les comparto que mi hermana está en ese momento en consultas con servicios de salud. Si pasa la enfermedad en casa por el COVID o en el hospital, haciendo tripas, según nos contó, por cómo se siente. Claro que sí, hermano. Vamos a estar orando por tu hermana. ¿Me recuerdas, porfa, el nombre de tu hermana? Para anotarlo acá. Juliet Torres, buenos días. Rafael Villa, muy buenos días. Marisol Rafa, muy buenos días. Para mis 50, gracias, mi Tuli.
Alfredito, muy buenos días, ¿cómo amaneces? Carlos Yunsan, buenos días. Espero haberlos saludado a todos. Laura María Flores, perfecto. Ok. Rosa Ángela González, buenos días. Ok, vamos a... Que te están diciendo que ese pocillo que está muy grande, que se parece una ponchera. No, ¿cuál ponchera? ¿Ese pocillo es normal? Que más bien que cuando puedas vas a ir a la casa de la hermana que está diciendo aquí. Es un pocillo normal, además yo no lo lleno. Todo el mundo está preocupado. Es una medida por aquí hasta acá. Ana Lucía, es que Un pinto. eso es una ponchera. No han visto el que ese es el otro, el que me regalaron en Boston. Ese sí es una jarra. Y el de Isabela también. Este no, este es para un café sobrio. Julián Giraldo, muy buenos días. Natalia Rojas, muy buenos días. Bueno, les tengo noticias. En vista de que parece una mica. Amores, yo no saben qué es mica. Una mica es Julián el que dice eso, se los digo a todos. Pero los demás no saben qué es una mica. Ese pocillo está despicado. No es que es de porcelana. ¿Cuál despicado? Es de porcelana. No, pobre pocillo. Es que parece esos esmaltados, pero no, es una imitación esmaltado. Normal. Marlene Blanco dice normal. Gracias, Malencita, por tu solidaridad con este pobre hombre. Gracias, María Ángela González Rojas. Ella también está en complicidad, en colaboración conmigo. Bueno, les tengo noticias. Vamos, como aquí ampliaron la cuarentena hasta el 27 de abril, entonces vamos a ir con los devocionales hasta el 27 de abril, ¿de acuerdo? Buenos días, Norma y Sandra Márquez, muy buenos días. Entonces vamos a ir hasta esa fecha. Luego de eso va a ser para mí difícil comprometerme, porque evidentemente pues ya me va a quedar muy complicado, el tiempo se me va a complicar, pero estoy pensando de pronto hacer algo una vez cada 15 días o algo así, de tener un tiempo. Estoy pensando qué vamos a hacer, ¿no? De pronto Además los horarios de... responder algunas preguntas que pueden ser un poco difíciles, complejas. Colbón, el Mauricio, que no, que ese es de porcelana, cual pegada con no, ve María, no les vuelva a mostrar nada. Entonces, supongo que después de esa fecha de pronto estoy pensando hacer algo así como responder algún tipo de preguntas complejas, un tanto
controversiales o difíciles, o hablar de temas, entre esas dos posibilidades, o pueden ser ambas, hablar de temas. Hola Raquel Obando, muy buenos días. Es que son súper... Sí, es cierto, a mí me anima mucho estar con ustedes personalmente, me encanta, o sea, es un muy buen tiempo para mí y obviamente es un buen tiempo para todos, ¿no? Y lo que he buscado es, Renato, buenos días, es como tener una reunión nuestra que se aproxime a lo que nosotros estamos haciendo o lo que hemos hecho, perdón, en nuestras reuniones, ¿no? Pues ustedes saben que nuestras reuniones se caracterizan por la confraternidad y todo lo demás. Entonces, sí, la cuarentena va hasta junio, pero para ciertos sectores, no para todos. Hasta el 27 de abril termina la cuarentena total y luego llega una cuarentena. Van a haber 7 periodos de cuarentenas, pero son escalonados, o sea, no es para toda la población, es para ciertos sectores. Por ejemplo, las personas mayores de 70 años van a seguir en la cuarentena obligatoria hasta final de mayo. Pero son cuarentenas escalonadas, entonces creo que es como se va a hacer acá, ¿no? También depende de cómo se ha comportado la pandemia en los diferentes países. Hay países en los que definitivamente la cuarentena va mucho más, quizás hasta septiembre, pero vamos ahí. También me gustaría saber qué libro recomiendas para estudiar Apocalipsis. Bueno, el tema de Apocalipsis es un poco complejo. Empezando porque, buenos días mami, empezando porque recuerden que Apocalipsis tiene 4 escuelas de interpretación distintas, ¿no? Entonces puede ser bastante complejo. Es difícil recomendar un libro porque los libros generalmente, o sea, sí se pueden leer evidentemente, y les voy a recomendar ahorita 2 muy buenos, pero se los voy a mostrar ahorita para que los vean, pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí me explico? Porque generalmente hay unas escuelas de interpretación que lo que hacen es interpretar Apocalipsis, o lo que les voy a decir, a la luz de los acontecimientos. Es decir, hay unos acontecimientos, ¿sí?, que están sucediendo en este momento, por decirlo de alguna manera. A la luz de esos acontecimientos, entonces se interpreta Apocalipsis. Pero resulta que esa es una muy mala hermenéutica, es una muy mala exégesis, porque Apocalipsis no se puede interpretar a la luz de los acontecimientos, se tiene que interpretar a la luz de su propio contexto, ¿sí? Y Apocalipsis empieza diciendo, voy a darles ahí como un preámbulo para que lo empiecen a mirar. Apocalipsis empieza diciendo en el capítulo 1, versículo 1, dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder, lo que sin demora. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Luego dice, este es el prólogo, luego dice: yo Juan escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. ¿Eso qué significa? Que tiene un contexto histórico y geográfico concreto, un destinatario histórico y geográfico concreto. ¿Dónde? 7 iglesias de la provincia de Asia. Entonces, por ejemplo, hay unos intérpretes del Apocalipsis que dicen que esas 7 iglesias son 7 periodos en la historia de la iglesia, ¿no?
y que estamos, por ejemplo, en el séptimo periodo, hablando de los días finales. Pero recuerden lo que yo les dije hace un tiempo, el número 7 que indica. El número 7 en la numerología apocalíptica o en la numerología hebrea particularmente, indica plenitud, totalidad. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hablamos a las 7 iglesias, no le habla solamente a esas, exclusivamente a esas 7 iglesias. Está definiendo una universalidad, o sea que el Apocalipsis no solamente está para esas 7 iglesias, sino para todas las iglesias en la región. O sea, era una carta circular. ¿Sí me explico? Pero concretamente se dirigió a 7 iglesias para tratar 7 necesidades particulares, ¿no? Solamente a 2 iglesias no las recombino. Pero entonces decir que son 7 periodos de la iglesia, pues es una interpretación un tanto forzada, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que considerar todas estas elementos que pueden variar la interpretación. Por ejemplo, hay un intérprete, hay una escritura, es que hay unas cosas locas, les digo pues, que interpreta un texto del Apocalipsis de una manera bastante interesante, ¿no? En las copas. Eso está en los sellos. No, perdón, en Apocalipsis 9, versículo 7, dice: en el aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra, llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro, y su cara se asemejaba a un rostro humano, su crin parecía cabello de mujer, y sus dientes eran como el león. Llevaba coraza como de hierro, y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tenía cola y aguijón como de escorpión, y en la cola tenía poder para torturar a la gente durante 5 meses. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Y él identificaba eso con helicópteros Cobra del ejército americano. Uno dice, ¿realmente Juan estaba pensando en eso? O sea, Juan le estaba escribiendo a 7 iglesias de Asia Menor que helicópteros Cobra iban a... Realmente es muy difícil dar ese tipo de interpretaciones. ¿Sí me explico? Pero ¿por qué sucede? Por ese fenómeno que les estoy diciendo. Normalmente, algunos intérpretes toman los acontecimientos como clave interpretativa y eso no está bien. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque estoy imponiéndole un significado al libro que muy probablemente no tiene. Entonces, si yo veo los acontecimientos, veo lo que está sucediendo y uso esos acontecimientos para interpretar un libro como Apocalipsis, puedo ver en Apocalipsis muchas cosas raras. ¿Sí me explico? Puedo darle interpretaciones que no son. Entonces uno tiene que apelar también a la interpretación histórica. ¿A qué me refiero? En todas las épocas de la historia se interpretó de la misma manera. Por ejemplo, normalmente, como yo les decía hace un tiempo, cuando llega el fin de siglo o fin de milenio, siempre es un tiempo crucial en la historia de la humanidad, ¿no? Porque es el fin de un ciclo, por ejemplo, el fin de un siglo, y ese fin de siglo marca un hito histórico, marca una situación en la que es coyuntural, ¿no? Es fuerte, hay muchos conflictos, hay muchas situaciones. Bueno, lo mismo fin de milenio, ¿no? Cuando nosotros cambiamos de milenio hace casi 20 años, todo era no, que el mundo se va a acabar ese día, que el internet se va a caer, que un montón de cosas, que las comunicaciones, nada de eso sucedió, absolutamente nada de eso sucedió. Y en esos fines de milenio, o en esos fines de siglo, aparecen estos profetas, entre comillas, del Apocalipsis, a tratar de interpretar un libro como estos a la luz, usando los acontecimientos como clave interpretativa. Y eso es equivocado. Entonces tenemos que acudir a la historia. Por ejemplo, hace 1000 años, hablemos del final del año, el comienzo del milenio 1000, ¿sí? Finales, año 999. Interpretaron Apocalipsis, por ejemplo,
de la misma manera que lo estamos interpretando hoy. O sea, los acontecimientos evidentemente eran distintos. Entonces, muy seguramente salieron estos profetas a interpretar Apocalipsis a la luz de esos acontecimientos. Sería interesante investigar la historia para ver si todas las interpretaciones históricas han sido las mismas. Si no han sido las mismas, ¿eso qué sugiere? Que evidentemente se ha estado interpretando Apocalipsis a la luz o usando los acontecimientos como luz o como clave interpretativa. Eso es equivocado. Es lo mismo que Mateo 24. Mateo 24 lo interpretan usando los acontecimientos como clave hermenéutica. No, es equivocado. Yo tengo que usar el contexto. La Biblia tiene un contexto, ¿sí? Y especialmente estos escritos que tienen que ver con los tiempos del fin. Hay que ser muy cuidadoso. Empezando porque esta carta se le dirigió a unas iglesias, a un destinatario en particular, con un contexto geográfico en particular, con un contexto histórico en particular, con un género literario particular. Es decir, cuando los hermanos en esta época en que se escribe Apocalipsis leen la carta, entendieron perfectamente de qué se les estaba hablando. No tuvieron problemas. Entonces nosotros tenemos que acudir a ese contexto, ¿sí me explico? Para entender. Esto sucede, por ejemplo, con la cultura. Cada cultura es diferente, ¿sí me explico? Yo no puedo interpretar, por ejemplo, la cultura mexicana, por ejemplo. Yo no la puedo interpretar, así hablemos el mismo idioma, yo no puedo interpretar la cultura mexicana a la luz de mi propia cultura, usando mi cultura colombiana para interpretar la cultura mexicana, porque hay una diferencia abismal, ¿no? En cuanto a costumbres, incluso el mismo idioma. El español en México es muy diferente al español en Colombia. Hay unas variables lingüísticas impresionantes, ¿no? Nos entendemos cuando hablamos, pero hay unas palabras, hay unas costumbres idiomáticas completamente distintas, y eso hace una diferencia cuando hablamos. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí en Medellín, a la llave del agua, ¿sí?, donde uno abre para sacar el agua, aquí le dicen canilla. En Bogotá, la canilla es la parte del frente del gemelo, de la pierna abajo. Esa es la canilla. ¿Sí me explico? Entonces uno dice, ay, me pegué en la canilla. Entonces lo primero que van a entender aquí, ¿dónde? En la llave. ¿Cómo así que se pegó en la canilla? En la llave del agua. Es lo que van a interpretar aquí. Entonces fíjense que hay unas variables, ¿no? Entonces, de cultura a cultura es muy difícil que yo interprete la cultura usando mi cultura como clave interpretativa. Eso es equivocado. Yo tengo que acudir al contexto, tengo que involucrarme en el contexto. ¿Qué es lo que me dice ese entorno cultural? ¿Cómo yo lo interpreto? Tengo que conocerlo. Yo no puedo interpretar un libro como la Biblia usando la cultura o los acontecimientos que están en este momento ocurriendo como clave interpretativa. ¿Sí me explico? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo les voy a sugerir 3 libros. Ya voy. Estoy buscando el otro. Bueno, este principalmente se llama Lectura Eficaz de la Biblia. Es de Gordon DeFee y Douglas Stewart, que nos explica cómo interpretar la escritura, ¿no? Este libro es muy bueno, es excelente. Es uno de los mejores libros que yo he leído con respecto a este tema. El otro es Apocalipsis de Samuel Pagán, Samuel Pagán, ¿sí? Es un libro muy concreto, muy sencillo de leer, que es, digamos, una de las mejores interpretaciones que he leído respecto al libro. Es muy ajustada al contexto. Samuel Pagán es un experto en lenguas bíblicas, hace parte del movimiento Restauración, o sea que tenemos una misma línea doctrinal, y es muy bueno, es muy buen libro para leer, empezando con esta búsqueda de interpretar Apocalipsis, ¿no? Aquí fue donde aprendí que Apocalipsis es un libro de esperanza, no de miedo, no de generar terror.
Y está de José Grau, Estudios sobre Apocalipsis, ¿no? Que también es muy bueno, y nos puede ayudar bastante. Esos tres se los recomiendo para que los podamos leer, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Un libro como Apocalipsis no es algo que interpretamos de una sola leída. Tenemos que acudir muchísimo a estudiar, principalmente a leer la carta. Yo les recomiendo lean Apocalipsis primero bien, léanlo ustedes 2, 3 veces y trátenlo de entender qué es lo que están buscando entender, pero desde su propio contexto. No usemos los acontecimientos como clave hermenéutica, como clave interpretativa, porque eso es equivocado. Yo no puedo hacer eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos que acudir a las interpretaciones históricas. Eso es interesante, las interpretaciones históricas. Uno dice, bueno, hace 500 años, hace 800 años, interpretaban lo mismo. Cuando surgió la pandemia de la peste negra, todos los profetas del Apocalipsis llegaron y decían que eran los tiempos finales, que Cristo estaba a la puerta. Pero es que estamos en los tiempos finales desde que Jesucristo subió al cielo. Estamos en esos tiempos finales. Ahora, el día final obviamente no ha llegado, todavía estamos aquí. El día del Señor todavía no ha llegado. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pedro? Que no sabíamos ni el día ni la hora, pero que teníamos que estar preparados. Eso fue en lo que más se enfocaron. Entonces, por eso les digo que este Apocalipsis hay que tener mucho cuidado cómo se interpreta, ¿no? Y no prestarle tanta atención. Ahorita hay mucho charlatán con este tema, pero mucho charlatán. Y en internet, no. Están aprovechando este tiempo para hablar barbaridades, sin acudir realmente al contexto de las escrituras. Y se inventan cada cosa, y pues obviamente generan otra pandemia, que es la pandemia del pánico. Entonces nada que ver. Por ejemplo, con ideas muy extrañas. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay muchas cosas circulando por ahí. Por ejemplo, los que le ponen fecha a la venida de Jesucristo. No hay fechas para la venida de Jesucristo. O sea, nunca se dieron. Jesús nunca estuvo en ese plan, ni los apóstoles, ni nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a empezar orando. Ahí vean, se ponen ustedes a hacerme preguntas y yo me encarreto con las preguntas. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos orar y permitirnos venir aquí delante de ti, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por esta interacción. Gracias por la confraternidad que nos has permitido tener. Gracias por el ánimo que nos podemos inyectar en este tiempo, Señor, compartiendo, saludándonos entre nosotros, pidiendo que oremos por hermanos o simplemente saludándonos, confraternizándose. Sé, Señor, que es muy diferente a lo que experimentamos en nuestras reuniones, Padre, pero gracias por poder tener este espacio y por poder animarnos unos a otros, Señor, que nos hace tanta falta en un tiempo en el que pues está siendo obviamente difícil podernos reunir, podernos ver, podernos sentar a tomar un café, charlar como lo hacíamos antes. Pero te ruego, Padre, que este tiempo nos pueda animar, nos pueda fortalecer, nos pueda llenar de ti, nos pueda dar fuerzas, Dios mío, para enfrentar cada día. Gracias a todos los hermanos que están también haciendo devocionales, que están teniendo tiempos por las diferentes aplicaciones, Zoom, Facebook Live, YouTube. De verdad que es muy animante, Padre, todo lo que está sucediendo y cómo esto no ha sido una limitante, Padre, para seguir apoyándonos, seguir aconsejándonos, seguir instruyéndonos, seguir construyéndonos como cristianos, Dios mío, seguir intercambiando
convicciones, seguir fortaleciéndonos en la fe. Y que bueno, me alegra mucho porque pues evidentemente podríamos estar muy limitados, pero no ha sido así. Y me anima mucho que a nivel global, en todas partes del mundo, he visto tanto el amor tuyo a través de todo lo que los hermanos hacen para mantener la fe, la moral, el ánimo en alto de todos los hermanos. Y te agradezco por eso, porque pues es una gran iniciativa, es una gran... es un gran apoyo para todos y te pido, Señor, que nos sigas dando fuerzas a todos para seguir teniendo este tipo de interacción, este tipo de dinámica y poder seguir orando, poder seguir ayudándonos a estudiar las Escrituras, amar las Escrituras y a tener tiempos como estos en tu palabra. Señor, te oro porque nos guíes muchísimo en estos tiempos, te oro porque el devocional de hoy sea algo que pueda ayudar muchísimo a nuestra fe, que pueda cooperar para que nuestra fe sea un poco más fuerte, más sólida, podamos enfrentar esta cotidianidad en la que estamos en este momento con sabiduría, con fortaleza, con ánimo. Señor, también te quiero orar por las personas que en este momento están pasando por este tema del COVID. De manera especial te quiero orar por Sonia Escobar, Señor, también por la familia de César Herrera, José, Blanca, Dayana y Gaby, que se encuentran en este momento en Nueva York y dieron positivo para el COVID. Señor, te pido que pues estés con ellos y les permita recuperarse lo más pronto posible, Señor. También por Ivonne Hernández, Dios mío, que también dio positivo para COVID. Señor, te oro porque la ayudes mucho y porque se pueda recuperar pronto. Igual te oro por su familia, Padre, por la familia de cada uno, porque evidentemente esto es algo que afecta a toda la familia. Señor, te oro porque los ayudes en este tiempo, les des muchas fuerzas y sobre todo les permitas salir victoriosos de esta situación. También, Señor, por Celeste, es una hermana que trabaja como enfermera en Boston. En este momento está aislada con su familia. Señor, te pido que la ayudes y que le des también mucha fuerza a su familia, Señor, porque es un tiempo mucho más difícil, porque no solamente tienen que enfrentar la cuarentena, sino que tienen que enfrentar la enfermedad. Entonces, te ruego, Señor, que los ayude, les des fuerzas en sus corazones, en sus mentes, los llenes de valor, los llenes de coraje, los llenes de fortaleza para enfrentar este tiempo. Por Omar y Nelly Varela, Señor, que también están, pues dieron positivo también para este tema del COVID en Boston. Por la familia Marroquín, te oro también por ellos. Por Rudy Somayoa también, que lo llevaron ayer en ambulancia, Señor, y no sabemos realmente si tiene o no tiene el virus, pero te pido, Señor, que estés con ellos, Dios, que los ayudes, Padre, que les des fuerzas, que les permita salir adelante de esta situación. También te oramos por Laura María Flores, la hermana de Diego, Señor, te ruego que estés con ella, Señor, te oro porque le permitas, Dios mío, tener claridad de qué va a ser el proceso. Ella en este momento se encuentra ahí a la espera de si va a tener que estar en la clínica o en su casa. Te oro, Señor, porque le des mucha tranquilidad, Señor, y porque la puedan ayudar objetivamente, Señor, y que ella pueda saber qué hacer. Pero, Señor, te pido que le ayudes a recuperarse pronto de toda esta situación. Solamente tú sabes lo que pasa a cada uno de ellos, lo que pasa en sus familias. Y te oramos, Dios mío, para que les des fortaleza, para que les des ánimo, para que consueles sus corazones y los ayudes a salir de toda esta situación pues victoriosos y que puedan, Señor, recuperarse lo más rápido posible. Te oro por las familias, por los amigos que los conocen, Señor, porque evidentemente esto también es muy difícil para todos, Padre. El hecho de saber que hay hermanos pasando este tipo de situaciones, pues obviamente es muy difícil. También te quiero orar por unos hermanos pues que nos pasaron de estos días, que es un dato que nos enviaron de la página de Israel Post Today. Algunos están en cuidados intensivos,
Douglas Harvey en Ucrania, Natalia Stratieva en Ucrania, John y Carol Marguerite en Estados Unidos, Moria en Alemania, Señor, Marta Cuevas en Orange County. Algunos están en su casa en cuarentena. Está Tatiana Boychenko en Birmingham, Ucrania. Alex Boychenko, es supongo que hermanos o esposos, en Birmingham también. Ismael Garcilia, Tampa en los Estados Unidos. María Márquez, Los Ángeles, Padre, te oro por ellos. John Anderson y Tom Anderson, que son una pareja de esposos en Memphis, te oro mucho por ellos. Kenan Mitchell en New Jersey, te oro mucho por ellos también. Marcela Garcilia en Tampa, Jennifer y su hija en Boston, Jennifer Evans, Boston también, me acaban de dar este dato. Su hermana en Sydney, Deepak en Sydney, Nilan en Sydney y Kesley Barnard en Sydney, Australia. Piden oraciones por todos ellos, Señor, y te oro porque, pues, te oro por ellos, Padre, por todos y cada uno de ellos. Realmente es una situación muy compleja, Señor. Te oro, Señor, porque estés con ellos, porque los fortalezcas, porque los ayudes a salir, los que están en cuidados intensivos, que se puedan recuperar, los que están en el aislamiento en casa, Señor, también que se puedan recuperar lo más rápido posible, Dios mío. Y te oro a todos nosotros, por todos nosotros, Señor, para que nos des fuerzas, nos des sabiduría para saber enfrentar todo esto y apoyarnos, Padre. Lo único que podemos hacer realmente frente a todo esto es orar y pedirte, Señor, que tengas mucha compasión de nosotros, Padre, que tengas mucha compasión de tu iglesia, que tengas mucha compasión de este mundo, Señor, y que podamos en este momento ser luz, ser sal y luz para este mundo, Señor, que pues obviamente no tiene esperanza. Te oro, Señor, por todos estos hermanos, por sus familias, por los amigos que los conocen, por quienes son cercanos a ellos, porque obviamente es algo que nos afecta a todos, no simplemente a ellos en sí, pero es muy difícil, ¿no? Entonces te oro, Señor, porque des mucha fortaleza a los corazones de todos, mucho ánimo en este tiempo, mucha fortaleza, mucha fe, y que podamos ver salir a cada uno de ellos pues avante de toda esta situación y que podamos también celebrar juntos, Padre. Gracias por poder orar, nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias por poder orar este tiempo. También te oro por Pablo Andrea, que ha estado en sus quimioterapias, Señor, que le ayudes, por Carlos Palacio, Dios mío, que también lo sigas cuidando en sus quimioterapias, por la familia Aguilar Quintero en Boston, por Sergio, Xiomara, Doña María, Don Juan, Nathan. Ayúdalos mucho a enfrentar este tiempo, con lo de Nathan, con su convalecencia en el hospital, con su recuperación, Señor, que estés con ellos, que les des mucha fortaleza y que podamos pues tomar nota para estar orando unos por otros, Señor. Por todos nosotros, Padre, para que nos ayudes, para que nos des mucha fuerza, para que nos des mucho ánimo, para que nos des mucha tranquilidad, para que nos permita, Dios mío, siempre estar poniéndonos en tus manos y encontrar en ti refugio, encontrar en ti descanso, encontrar en ti paz. Te necesitamos mucho, Padre, ayúdanos, de todo corazón te lo suplicamos y te agradecemos por este tiempo. En nombre de tu Hijo te oramos, Padre. Amén. Bueno, Juliet Páez, muy buenos días. Alexandra Bermúdez, muy buenos días. Luz Estela Montenegro, muy buenos días. Gladys Villar desde Perú. Luis Arturo Mendizábal, bienvenido, mi querido amigo. Alain Celi, muy buenos días. Fabi Hernández, muy buenos días. Qué bueno poder tener este tiempo. Vamos a ir a Filipenses 2:12. Filipenses 2. Filipenses 2:12.
Filipenses 2:12 dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Vamos a ver estos versículos y básicamente como que digamos la frase o el tema dominante en estos versículos es que nosotros como cristianos tenemos que ser testimonio de luz en el mundo. Es en esencia eso, ¿no? Cuando dice en esa parte final, dice, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. ¿En qué? En esta generación torcida y depravada, ¿no? Y es interesante. Algo que escribí hace un tiempo con respecto a este estudio como tal, dice, es indiscutible que a medida que el mundo avanza en todos sus frentes, esto lo escribí hace bastante tiempo, su estructura moral, social y espiritual se desquebraja y desintegra de forma implacable. Nuestra sociedad se está viendo enfrentada a una grave crisis en todos los ámbitos. Es urgente mantener la luz de nuestro testimonio encendido, como dice Pablo, en medio de esta generación depravada y torcida. El mundo necesita la luz del Evangelio, necesita ver ese Evangelio vivido consistentemente por quienes nos decimos seguidores del Maestro. Necesitamos hacer brillar nuestra luz para que por nuestras obras o nuestras buenas obras Dios sea honrado y glorificado, que es lo que habla el Sermón del Monte en este tipo de enseñanzas del Sermón del Monte. Entonces Pablo aquí hace pues como una serie de exhortaciones en virtud del ejemplo de Cristo, ¿no? Que ya lo hemos venido hablando. Exhortaciones que son necesarias para la vida y devoción nuestra como cristianos contemporáneos, ¿no? Es lo que vemos aquí. O sea, esto no aplica solamente al contexto como tal de Filipenses. Evidentemente esto se extiende hacia nosotros, ¿no? Es el mismo llamado, ¿no? Es la misma exhortación también a la iglesia en todas las épocas. ¿Sí me explico? Particularmente en estos pasajes. En sí hay dos exhortaciones que tienen algunas otras más, pero la primera es como llevar a cabo, dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Dice, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, cuando nosotros examinamos la carta, nos damos cuenta que Pablo continúa su carta apelando al ejemplo de Cristo. O sea, siempre Pablo nos va a guiar o nos va a exhortar a partir del ejemplo de Jesús. La palabra así que es como un conector para todo lo expuesto en los versículos anteriores. O sea, no está desconectada de lo que viene hablando. O sea, tenemos que verla en virtud de lo que viene hablando. Y recuerden que ayer hablábamos de que la actitud nuestra debe ser como la de Cristo Jesús. O sea, todo este llamado está respaldado por el ejemplo de Jesús, ¿no? Y lo que vimos ayer fue evidentemente un respaldo bastante doctrinal. Jesús se despojó a sí mismo de su gloria para hacerse como uno de nosotros. Nunca perdió sus atributos, ¿sí? Nunca dejó de ser Dios, solamente que se limitó
a un espacio y a un tiempo como el nuestro, ¿sí? Para llevar a cabo nuestra salvación. Se hizo como uno de nosotros. Entonces también es un llamado a despojarnos, como hablábamos ayer, de nuestros egos y de todo lo que nos limita para ser como Cristo. Porque a la larga, ser cristianos se trata de eso, de ser como Cristo, ¿sí? Entonces, el cristianismo es mucho más que una institución. El cristianismo es una persona. Entonces, cuando nosotros decimos yo soy cristiano, lo que yo estoy diciendo con esa palabra es que sigo a una persona, que no sigo a una norma, a una serie de normas institucionales, ¿no? Yo sigo a una persona y esta persona está viva. Y como dice 1 Juan 2:1, intercediendo por nosotros. Va a un día a regresar por su iglesia. Entonces, cuando decimos que somos cristianos, no simplemente estamos diciendo que pertenecemos a algo, sino que pertenecemos a alguien, que son dos cosas completamente distintas. Entonces, la iglesia nunca se debe ver en términos institucionales, sino en términos de una persona. ¿Y quién es esa persona? Cristo. Obviamente, funcionamos de cierta forma, ¿sí? Y como yo siempre lo he dicho, yo no tengo ningún problema con las estructuras. Para mí son espectaculares, son necesarias, ¿sí? Las organizaciones son absolutamente necesarias. Las cosas que no se organizan tienden al caos, ¿sí? O sea, se van a dañar, sencillamente. ¿Sí me explico? Si tú no ordenas tu casa, va a ser un problema. ¿Sí? Si en la casa no se establecen horarios para desayunar, para almorzar y para comer, o para ver televisión, o para ver internet, o para leer, pues va a ser un caos. Entonces es necesario, absolutamente necesario. Pero estamos definidos no por nuestra organización, sino por Cristo, por una persona. Nuestro cristianismo se modela, se delinea, se estructura, si queremos llamarlo, en virtud de una persona, no de nuestra organización como tal. Nuestra organización es un medio, simplemente es eso, un medio para un fin, ¿no? No podemos convertirla en el fin. Entonces, esto que Pablo está enseñando aquí lo hace en virtud de, no de preservar una institución, sino de preservar a Cristo. Cristo es nuestro fundamento, y Pablo dice eso en 1 Corintios, que nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Cristo es la piedra angular del edificio, ¿sí? ¿Qué es la piedra angular? Lo que le da forma al edificio. Si esa piedra no está, pues el edificio no va a tener forma. Entonces, ¿qué es lo que le da forma a nuestro cristianismo? No nuestra estructura ni nuestra organización. Vuelvo y les digo, es un medio. Es Cristo el que le da forma. Por eso Él es la cabeza y todos los demás somos cuerpo. Entonces, en virtud de eso es que Pablo escribe estas cosas. Por eso Él dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pablo es muy cariñoso, ¿no? Como lo podemos observar aquí, y mantiene una comunicación muy personal en su carta. Dice, mis queridos hermanos, es una frase que hace evidente el profundo amor que Pablo sentía por ellos y lo que significaba la comunidad de Filipos para su propio corazón. O sea, recuerden que esta carta es muy personal. Una de las razones principales de la carta es que él está agradecido por la ayuda que recibe de los hermanos, del amor, del cariño que le tienen. Entonces Pablo manifiesta de esa forma, recíprocamente hablando, el amor que él siente por la iglesia. Apela a la obediencia que han manifestado siempre, aún en su ausencia. Es una muestra indiscutible de su madurez y a su vez un llamado a llevar a cabo su salvación con temor y temblor. Que la lleven a cabo hasta completarla, ¿no?
no se refiere a un intento por ganarse la salvación mediante las obras humanas, ¿no? Sino a la salvación en el sentido de crecimiento y desarrollo espiritual, ¿no? La salvación no es un simple don recibido de una sola vez y para siempre, sino que se expresa a sí mismo en un proceso continuo en el cual el discípulo debe participar de forma tenaz, de forma consistente, de forma perseverante. No vivimos un cristianismo pasivo, ¿no? No deberíamos ser cristianos pasivos, ¿no? Tenemos que ser cristianos comprometidos con esta persona a la que seguimos, con nuestro Maestro, con nuestro Señor. Por eso nuestro cristianismo, como dice Filipenses 2, en el contexto inmediatamente anterior, debemos vivirlo con base en el señorío de Él. Ya no somos nuestros propios dueños, seguimos a una persona. Entonces debemos llevar a cabo, completar nuestra salvación con profundo temor y temblor. En otras palabras, es un llamado a tomar en serio el regalo de nuestra salvación, a perseverar hasta llegar al final, a aferrarse a las promesas de Dios en las Escrituras, pero también a apreciar el don de la salvación como algo valioso y eterno, y en virtud, evidentemente, del sacrificio de Cristo. Con temor y temblor, no por duda ni por ansiedad, no por un miedo irracional, sino debido o en consecuencia a una reverencia activa y una como singularidad o exclusividad de propósito como respuesta ¿a qué cosa? A la gracia de Dios, porque no nos salvamos a nosotros mismos. O sea, fuimos salvados por haber puesto nuestra fe en Cristo. Entonces, evidentemente necesitamos depender de nuestro Dios. ¿Qué dice? El versículo que sigue súper animante dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Para que se cumpla su buena voluntad. ¿La buena voluntad de quién? No la de nosotros, sino para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, en esto de llevar a cabo nuestra salvación con temor y temblor, no estamos solos. Es Él quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. No estamos solos. ¿Cómo produce tanto el querer como el hacer? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo en nosotros produce ese querer y ese hacer. Recuerden que el Espíritu Santo es el Paracletos, nuestro defensor, nuestro consolador, que nos impulsa, que nos auxilia, que intercede por nosotros, que incluso edita nuestras oraciones, porque dice en Romanos 8 que no sabemos qué orar, ¿cierto? Pero que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. En como nuestras oraciones llegan allá, bien, el Espíritu Santo está permanentemente intercediendo por nosotros. Pero no solamente el Espíritu Santo, el Señor Jesús está intercediendo permanentemente por nosotros. Así que esto nos tiene que llenar de mucho ánimo, hermano. No estamos solos. En esta lucha del cristianismo no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Pero tenemos que participar activamente, no estar pasivos, ¿no? Porque también se nos dieron dones, hermanos. Recuerden, se nos dieron unos dones a nosotros. Cada cristiano por lo menos tiene un don. ¿Para qué? Para servir la iglesia, para funcionar activamente en el cuerpo de Cristo, ¿no? Para edificar la iglesia, para hacerlo juntos. Entonces estamos ayudándonos unos a otros. O sea, no estamos solos. Tenemos la comunión de la iglesia, que nos aconseja, que nos instruye, que nos exhorta, que nos anima, que nos consuela, que nos fortalece. La comunión de la iglesia es supremamente importante. Examinen Hechos 2, por ejemplo. La comunión de la iglesia era algo característico en la iglesia primitiva, era algo que los definía.
Y lo hacían en virtud ¿de quién? De Jesús. Fue lo que ellos vieron hacer con su maestro. El ejemplo de amor de Jesús los motivó a vivir ese tipo de coinonía. No era algo que ellos habían fabricado en su propio imaginario, ¿no? Era algo que había sido estimulado por la relación que tenía Jesús con sus discípulos, porque Jesús los amaba. Y la exhortación fue: ámense como yo los he amado. Entonces la comunión, la coinonía que ellos tenían no era algo fabricado en sus propios imaginarios como colectividad o como comunidad. No fue una norma hasta, bueno, nos vamos a fines de la convivencia, vamos a hacer esto. No. Eso fue algo que el Señor les instruyó a hacer. Entonces no estamos solos. Tenemos todo ese insumo del Señor, de las Escrituras, del Espíritu Santo, de la comunión de la iglesia, el discipulado. ¿Qué es el discipulado? No le tengamos miedo a esa palabra, porque es una dinámica bíblica. ¿Qué es el discipulado? Es el ayudarnos unos a otros a ser más como Jesús. Y para poder hacer eso tenemos que estar, como dice Colosenses 3, llenos de la palabra de Dios. Dice: aconséjense e instruyanse unos a otros con toda sabiduría, ¿no? Y que la palabra de Dios habite ricamente en nosotros. La única forma de instruirnos y aconsejarnos objetivamente es que la palabra de Dios habite en nosotros con toda su riqueza. Dice: aconséjense, instruyanse unos a otros con toda sabiduría. Entonces, tenemos todo lo necesario. No estamos solos. Podemos hacerlo. Ahora, también nosotros tenemos que usar todo lo que tenemos para apoyar, para animar, para consolar, para fortalecer, para cooperar en este trabajo en el que estamos participando todos. No estamos solos, necesitamos depender de Dios. Es difícil mantenernos en la fe por nosotros mismos. Necesitamos depender de Dios. Nada de lo que somos como cristianos y experimentamos en la salvación proviene de nosotros mismos. Es lógicamente una provisión de Dios. Eso no es algo que hace parte o nos lo dio algo diferente, nos lo dieron alguien diferente a Dios, ¿no? Eso es algo que recibimos evidentemente de parte de Dios. Entonces tenemos que cumplir, tenemos que completar nuestra salvación con temor y temblor, pero no estamos solos en eso. Pero sí tenemos que participar de forma tenaz, persistente, consistente, con compromiso. ¿Sí me explico? No cristianos que hacen lo mínimo razonable. Tenemos que hacer más allá. De hecho, en el Sermón del Monte se nos llama a caminar la milla extra, ¿sí? Tenemos que hacer algo más allá de lo que somos, porque se nos ha dado mucho, ¿no? ¿Han visto la parábola de los talentos? Por ejemplo, el que recibió 1000 talentos. Yo hice la cuenta, para el trabajo que hice con ese pasaje, al que le dieron 1000 talentos, ¿sí?, le dieron el equivalente en salario a 16 años de trabajo. ¿Ustedes se imaginan? Los 1000 talentos correspondían más o menos a 16 años de trabajo. Y este tipo escondió la plata, la envolvió en un pañuelo y la metió en la tierra. Eso es mucha plata. Son casi más de 80 millones de pesos. Bueno, cuando hice la cuenta era eso, ahorita debe ser más. Es mucha plata. Yo me decía, ¿cómo, en qué forma alguien tiene la capacidad tan irracional de meter eso en un pañuelo y esconderlo en la tierra solo por miedo? Lo que se nos ha dado, así sea poco, es mucho. Entonces tenemos que ponerlo a funcionar. Sea lo que sea que tengas, es mucho lo que has recibido. Entonces necesitamos ponerlo a funcionar para la edificación del cuerpo de Cristo. Necesitamos servirnos unos a otros. Y luego él dice, en virtud de eso, en el versículo 14 dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada.
Lo que prosigue en el escrito pues de Pablo que estamos analizando tiene que ver indiscutiblemente con cómo llevar a cabo la salvación con temor y temblor. ¿Qué dice? Háganlo todo sin quejas ni contiendas. En el inicio del capítulo 2 que vimos ayer, pues el llamado para la iglesia fue similar. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Recuerden que otra de las razones por la cual Pablo escribe la carta es porque habían divisiones, habían rivalidades, y eso siempre va a estar, porque esa es nuestra naturaleza. El propósito entonces de esta exhortación, como Pablo continúa diciendo, es que para que sean intachables y puros en medio de una generación torcida y depravada. ¿Qué dice? En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Lógicamente, lo que se espera de la comunidad de Filipos es que mantenga un alto nivel moral y relacional en medio de una sociedad corrupta y depravada. Luego, ¿qué dice? En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. ¿Sí? Ahora bien, no hay duda que hacer brillar nuestra luz en medio de una sociedad en la que nos encontramos no es una opción. Es nuestra demanda obligatoria como cristianos. La luz de nuestro cristianismo es una obligación, debe penetrar la oscuridad moral y espiritual de la generación torcida y depravada de la que hacemos parte. Porque la generación de Pablo no es diferente a la de nosotros. Es igual o peor. ¿Sí me explico? O sea, es lo mismo. Si ustedes se pueden analizar la historia, por ejemplo, las costumbres romanas y griegas de la época de Pablo, era absolutamente inmoral lo que se vivía allí. Pero no ha cambiado, sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos? Una sociedad corrupta, torcida y depravada. Y esa sociedad es de la que nosotros hacemos parte. Pero ¿cómo empieza? Empieza con nuestras vidas, con nuestro testimonio de luz. Lo que hacemos cuenta, hace la diferencia, es importante. La sociedad, al ver el bien que hacemos, dará gloria a Dios, porque para esto vivimos y morimos. Si nosotros no vivimos con valor nuestra fe, la esperanza se va a ver oscurecida por el pesado manto de corrupción y maldad que se cierne sobre nuestra sociedad. El domingo yo hablaba de que esta sociedad en la que nos encontramos, o el mundo en el que estamos, realmente demostró que no es un lugar seguro para nadie. Que todas las cosas en las que como sociedad se confiaba se vinieron al piso, ¿no? Todo, la economía, la política, todo se vino al piso. Finalmente resultó ser más importante Dios, la familia, la iglesia y evidentemente su palabra. Fue lo que quedó en pie, ¿no? Fue lo que quedó en pie. Lo demás se vino al piso. Y todavía faltan muchas cosas por caer, muchos egos y muchas vanidades por caer todavía. Pero finalmente esto demostró que el único lugar seguro que nosotros tenemos es Dios. Hermanos, yo he venido pensando y en aras de nuestro papel como cristianos en esta sociedad, el mundo no puede ser algo donde nosotros centramos la esperanza, porque este mundo no tiene esperanza. Este mundo se está desplomando día a día, se está cayendo a pedazos. El mundo no es un lugar seguro, el mundo no es un lugar donde nosotros podemos poner nuestra esperanza, porque el mundo está sin esperanza. No podemos usar el mundo como un refugio, porque no es un refugio.
la economía, la política, nada de eso realmente es un refugio. Todo esto después de esta crisis va a cambiar sustancialmente. Nuestra esperanza no puede estar puesta en algo donde no hay esperanza. Nuestra seguridad no puede estar puesta en algo donde no hay seguridad. La esperanza y la seguridad para este mundo la tenemos nosotros como cristianos y es Dios. Por eso nosotros tenemos que hacer brillar nuestra luz delante de la gente. Por eso en esta sociedad, en este mundo, brillamos como estrellas en el firmamento. La esperanza para este mundo es el cristianismo. Objetivamente hablando, el cristianismo desde la perspectiva de Jesús. Porque desde el inicio de los tiempos, desde que Jesús vino a este mundo, fue así. Desde Génesis 3:15 ha sido así. La esperanza para este mundo es Jesús, no es otra cosa diferente. Es el evangelio, es el cristianismo. Somos el plan A, no hay plan B para este mundo. ¿Sí me explico? Por eso nuestro cristianismo en este momento particular de la historia tiene que ser consistente, tiene que ser fuerte, tiene que ser profundo, independientemente de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿por qué lo digo? Porque no puede ser solamente para este tiempo, tiene que ser siempre. Ahora, un tiempo como esto simplemente nos demostró lo frágiles que somos, lo pequeños que somos, lo vulnerables que somos y cuánta necesidad tenemos de Dios. ¿Sí me explico? Aún hasta el más ateo está pidiendo que oremos. Hasta el más escéptico está pidiendo que hagamos oraciones porque no hay solución. Es impresionante. Yo veo esto y digo, pues no hay cura, no hay tratamiento, no hay nada. Hay un manejo que se le da a la enfermedad, una bioseguridad, pero no hay nada más. Nosotros somos luz, somos luz. Por eso nuestro cristianismo, nuestra vida es tan importante. Por eso tenemos que invertir nuestra vida en lo que realmente vale, nuestra salvación. Por eso Pablo dice, cuiden, lleven a cabo su salvación con profundo temor y temblor, pero en esto no están solos. Por eso es que es tan importante. ¿Cuánta gente ahorita ha empezado a estudiar la Biblia? Mucha gente en medio de esta situación. Una vez Dios mediante salgamos de esta situación, estoy seguro de que los lugares donde hacemos nuestras reuniones se va a llenar de mucha gente. No toda la que debería estar, pero va a llegar mucha gente que quiere conocer a Dios, que quiere saber acerca de cómo tener una relación con Dios. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos, de que nuestro cristianismo no es simplemente un accesorio, es todo en nuestra vida, todo, absolutamente todo. Nuestro cristianismo hace la diferencia y debería hacer la diferencia profundamente. No es simplemente un accesorio que nos colocamos en la mañana y en la noche nos lo quitamos. Es la vida misma. Es la vida misma. Es Cristo en nosotros. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. Ese es el evangelio que tenemos que comunicar, pero principalmente el evangelio que tenemos que vivir. Cada uno de nosotros. Vuelvo y les digo, este mundo no es seguro. Según Pablo, es una sociedad torcida y depravada. ¿Qué refugio puede ser algo así? No es un refugio. Un refugio es algo seguro.
Y el único lugar seguro que nosotros tenemos es Dios. No hay nada más. No hay nada más. O sea, es el lugar donde debemos estar, y esta sociedad necesita este evangelio. Lo necesita porque también el agravante a esto es que hay un evangelio que se está predicando hoy que no es el evangelio. Muchas ideas extrañas. Yo cada vez me asombro más de todo lo que se está diciendo hoy, y de cuánta confusión está generando y de cuánto daño está causando, y no está haciendo ninguna solución para nada. Dios, esta gente no está haciendo brillar el evangelio de ningún modo, simplemente está trayendo más oscuridad a la oscuridad. Como el mismo Jesús decía, ¿no? Si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, qué negra será la oscuridad misma. Imagínate, si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, qué negra será la oscuridad misma. La gente necesita este evangelio de forma urgente. Una vez que salgamos de aquí, hermanos, tenemos que salir lo suficientemente fortalecidos, lo suficientemente llenos, lo suficientemente equipados para salir y predicar este mensaje a la gente. Aún ahorita, con toda la limitación que tenemos, debemos hacerlo. ¿Cuánta gente? Mira, yo sé de hermanos que están haciendo devocionales con sus familias, que están estudiando con sus familias, que están invitando a los domingos a escuchar los sermones en las diferentes reuniones alrededor del mundo. Sé que un montón de gente ha comenzado a estudiar la Biblia. Aún hay gente que quiere bautizarse en este momento. Imagínate. Porque Internet también es una sociedad corrupta y depravada. Aquí también debemos ser luz en este contexto de Internet, y lo estamos siendo. Lo increíble es que lo estamos siendo, pero tenemos que seguir, permanecer siendo luz. No solamente porque ponemos un meme que habla acerca de Dios, sino porque vivimos eso. Porque lo vivimos, es una realidad en nosotros, y esto es lo que está haciendo la diferencia en cómo estamos viviendo este momento, que es histórico, créanme. Este momento lo vamos a recordar durante muchísimo tiempo. Pero también vamos a recordar quiénes fuimos en este tiempo. Mucha gente va a recordar quiénes fuimos en este tiempo, cómo lo enfrentamos, cómo hicimos la diferencia, quiénes fuimos. Porque a la larga, mis hermanos, eso es lo único que cuenta. No lo que dijimos, ni siquiera lo que escribimos, sino quiénes fuimos, quiénes somos. Eso es lo realmente importante. ¿Y quiénes somos? Somos luz. Amén. Somos luz, y debemos seguir siendo luz. Somos luz. Que esto se quede aquí metido. Somos luz, y debemos penetrar la oscuridad. Y debemos seguirlo haciendo. No estamos solos. Nos tenemos unos a otros. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la iglesia, tenemos a Dios. Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Cuando estés desanimado, piensa en esto. Cuando estés cansado, ve a Dios y dile: Señor, estoy cansado, no tengo fuerzas, ayúdame. Pero no luches solo. O llama a un hermano y ¿sabes qué? Necesito que oremos. Ayúdame, oremos. Solamente oremos. Pero no pelees solo, porque no estás solo. O no estás sola. Nos tenemos unos a otros. Pablo termina esta sección del pasaje en cuestión afirmándoles que en virtud de su fidelidad a Dios, él se sentirá satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y se aprecia evidentemente el corazón de pastor de Pablo con relación al trabajo que ha realizado en la comunidad de Filipos. Una inspiración para el liderazgo moderno también, ¿no? Como nuestro liderazgo para quienes lideran, hermanos.
no es la forma en la que nos autorrealizamos en la iglesia. No es para eso. Es como yo les he dicho, es para servir, ¿no? Es para edificar la iglesia. Los dones que se nos han dado como líderes, como evangelistas, maestros, pastores, ancianos, líderes de charlas, consejeros, discipuladores, tienen una finalidad, ¿no? Y esa finalidad es que sirvamos, es que ayudemos a otros a terminar su carrera, que nos ayudemos unos a otros a terminar la carrera, porque esto es de unos a otros. Por eso estos dones no tienen que ver con jerarquías, tienen que ver con servicio. La autoridad que se nos ha dado no es para enseñorearnos de nadie, sino para servir a la comunidad, para lavar los pies de los hermanos, para servirlos, para amarlos, para luchar por sus corazones, para luchar por sus vidas. Esto no se trata de nosotros como líderes, se trata de la iglesia, se trata de Jesús. Aquí el que se tiene que ver es Él, no nosotros. Nosotros simplemente somos instrumentos, somos herramientas, y la herramienta nunca va a estar por encima del que la usa. La herramienta no es nada sin el que la usa. Entonces, si somos herramientas, el verdadero maestro es el que usa la herramienta, no la herramienta misma. Y a Él es el que le tenemos que dar gloria en ese sentido, y para Él es el que tenemos que trabajar. Y para la comunidad suya, para su iglesia, para su cuerpo, para sus hijos, para su familia. Por esto es algo de unos a otros. Por eso nosotros no podemos usar el liderazgo para suplir algo en nosotros, para beneficiarnos. No, es para beneficiar la iglesia. Es para la iglesia, es para Dios. Aún se nos dio un don que no sabíamos que teníamos. Pero ¿para quién es? Para unos a otros, es para eso. Para eso tenemos esos dones. Esta última parte del texto, específicamente en el versículo 17, dice: y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Esta última parte del texto es una nota de ánimo ante una pronta muerte de parte del apóstol. Él ya sabe que muy pronto va a morir, y de hecho muere el sacrificado 4 años después, ¿no? Y es indiscutible la profundidad que exhibe la relación de Pablo con la iglesia en Filipos, y la alegría que el apóstol manifiesta a causa de la fidelidad y perseverancia de los discípulos allí en Filipos. Los exhorta a alegrarse y a compartir su alegría con él. Por eso también se conoce como la carta del gozo, porque a pesar de la situación en la que se encontraba Pablo era feliz. Estaba gozoso, aún a sabiendas de que le quedaba poco tiempo de vida, más o menos 4 o 5 años. Era feliz, estaba feliz, y era feliz de escribir estas cartas, de recibir a gente en su casa para predicarles el mensaje. Era feliz de hacer lo que estaba haciendo. A pesar de su encierro, fue luz. Fue luz. Produce mucha alegría cuando una iglesia exhibe un nivel de madurez, fidelidad y perseverancia que superan todas las expectativas. Es posible, según lo que acabamos de ver, desarrollar y evidenciar este tipo de cristianismo. Es posible hacerlo. No podemos esperar menos ni dar menos. Como cristianos estamos obligados, en virtud del sacrificio de Jesús, a hacer una diferencia en el mundo. Estamos llamados más que a conservar sana una institución, dejar un legado, mostrar con nuestro ejemplo que a pesar de los días malos, podemos ser sal y luz. Termino como inicié esta parte. El mundo que vemos está en una profunda crisis y lo va a seguir estando. El cristianismo puede y es la solución.
si como exponentes del mismo, si como cristianos hacemos brillar nuestra luz, la luz del Evangelio en cada rincón donde la oscuridad impera. Mis hermanos, era lo que quería compartir con ustedes. Son palabras para nosotros, son palabras tal vez para nuestro ánimo cansado, para nuestro ánimo agobiado, tal vez para nuestra fe débil o para fortalecer lo fuerte. En fin, no todos estamos de la misma manera, pero la intención de esto es, como el mismo Pablo lo manifestó, que hagamos brillar nuestra luz en esta sociedad. Y necesitamos estas palabras para fortalecernos. Así que mucho ánimo, mucha fuerza, no nos desanimemos. Lo que tenemos es mucho más profundo, mucho más grande que nuestras debilidades, que nuestras limitaciones. Y no estamos solos en esto, hermanos. O sea, así estés solo en tu casa, no estás solo. No estás solo. Tienes todo lo que necesitas. No estás solo. Fuerza, ánimo, porque Él es el quien produce tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Amén. Vamos a orar y terminamos. Si hay preguntas o saludos, nos podemos terminar de saludar. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por poder ver tus escrituras, por poder ver tu palabra, por este devocional, Señor. Sé que no está siendo un tiempo fácil para nadie, pero sé que tú tienes la sabiduría suficiente para ayudarnos a enfrentar este tiempo, esta hora difícil, estas situaciones que vemos en esta nueva cotidianidad que tenemos. Señor, solamente te pedimos, Dios, que nos des las fuerzas, que nos des la capacidad, que nos des el ánimo, que nos des todo lo que necesitamos, Señor. Sé que a veces, como tu Hijo dijo, en nosotros hay buena voluntad, pero nuestra carne es tan débil, Padre. Realmente es así. Por eso necesitamos tanto de ti, Señor. Ayúdanos a completar nuestra salvación, Señor, con temor y temblor. Ayúdanos a hacer luz, Dios mío, en esta sociedad. Ayúdanos a hacer sal en este mundo. Danos fuerzas para eso, Señor, porque no podemos hacer nada de esto sin ti. Nuevamente te pedimos, Señor, por todos los hermanos y amigos y familiares que están pasando por este tema del COVID, que tú los ayudes, Señor, y que les permita salir adelante de toda esta situación, que se puedan recuperar. Y a quienes los conocemos o a quienes estamos cerca de ellos, Padre, que nos des también fuerza, Dios mío, para poder apoyar y para poder fortalecer. Te necesitamos, Señor, no podemos sin ti. El único lugar donde realmente estamos seguros es en ti. Así que te rogamos, Señor, de todo corazón, porque nos ayudes, Dios mío, porque nos des fuerzas y porque nos des el ánimo para seguir adelante. Te necesitamos, mi Dios, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te amamos profundamente y sabemos que no podemos hacer nada sin ti. Te necesitamos, Señor. Cuídanos, fortalécenos y llénanos de tu paz, Dios mío, que sobrepasa el entendimiento. Te agradecemos por todo, mi Señor, y en el santo nombre de tu Hijo te damos, mi Dios. Amén. Gracias, mis hermanos. Qué bueno verlos. Espero les haya podido animar, apoyar. Tía, ¿cómo está? Buenos días. Sergio Darío Aguilar, muy buenos días. Rodrigo Duque, mi hermano desde Chile, qué bueno verte. Joycelyn, muy bien, qué bueno verte. Víctor Razuk, buenos días desde Puerto Rico. Juan Carlos Borda, muy buenos días, ¿cómo estás, mi hermano? Alex David, buenos días. Rosana Sánchez, muy buenos días, ¿cómo estás, mi hermana? Mary Sierra junto con Alejito, muy buenos días. Y Diana, que supongo está ahí, claro.
Saludos a Diana de manera muy especial. Alexandra Bermúdez, muy buenos días. Luz Estela Montenegro. Juliet Páez, muy buenos días. Bueno, como siempre les recomiendo, estémonos animando, llamando. Bárbara Córdoba, muy buenos días. Iglesia Isi, muy buenos días. Quien quiera que sea, quien quiera que esté detrás de ese. Fabián. No, es de Bogotá. Ah, ok. Creo que es el Fabio Hernández. Jeremías el Chapín, muy buenos días desde Boston. Rocío Estela Silva, muy buenos días. Carlos Chalón, muy buenos días. Luz Marina Peláez, muy buenos días. Victoria Raffo, buenos días. Qué especial. Gracias a todos. Hay algunos que no pueden escribir, pero están conectados. Supongo que hay algunos que no pueden escribir, pero también están conectados. También saludos para ellos. Gracias por este tiempo, hermanos. Un abrazo fuerte. Nos vemos nuevamente mañana. Espero que sea un tiempo que nos anime, nos fortalezca y nos siga consolando. No nos olvidemos de llamarnos, la videollamada, de estar pendientes, especialmente de los que pueden estar solos, o de estarnos animando permanentemente, apoyando. Amanda Cobos, buenos días. Y siendo sal, siendo luz, ¿no? También para nuestras familias, para nuestros amigos, para quienes quieran estudiar la Biblia, estar ahí pendiente de todos ellos. Mucho ánimo, mis hermanos, los quiero mucho, los amo un montón y espero un día nuevamente que podamos abrazarnos, ojalá muy pronto, y animarnos y seguirnos fortaleciendo y estimulando a seguir siendo sal y siendo luz en este mundo. Mis hermanos, que mi Padre y que nuestro Señor Jesucristo les den esa gracia y esa paz que sobrepasa el entendimiento, y que eso gobierne sus corazones todo el tiempo. Como siempre les digo, muchas gracias. Nos vemos mañana. Muy amables por el tiempo. Chao.